sería de mí? Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Mi aliento, Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera en el centro, habría un vacío en mí. Oh, y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes una vez más, de parte de la misión de la Iglesia Una Esperanza, ya que no nos es posible todavía podernos reunir en el templo, pero con todo esto, hermanos, amigos, familiares y quien escuche esta transmisión, como quiera vamos a entrar unos cuantos minutos en lo que es la palabra del Señor. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y desearles bendiciones, que Dios los siga prosperando, los cuide, los proteja como lo ha hecho hasta hoy. Doy gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que me concede en esta hora el poder compartir una palabra, más que todo un pensamiento, ya que tenemos preguntas, tenemos inquietudes a veces cuando nos encontramos en alguna porción de la Escritura que no la entendemos, y no creo que sea el único. Y en esta ocasión, hermanos, traemos un tema: el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Motivo por qué, hermanos, porque hay escritos en la Biblia cuando dice dando gracias al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y a veces escuchamos frases muy frecuentes donde se dice que Jesús es Dios, que Jesús es el Padre, y eso me ha llevado a cierta inquietud, y quisiera compartir algunas escrituras en esta ocasión. Si son tan amables los que tengan su escritura, quiero saludar a cada uno de los hermanos de la Iglesia Una Esperanza e invitarles, hermanos, que sigan ocupándose de la lectura. Dios ha sido bueno con nosotros, gracias por ello. Y quiero leer esta escritura que nos ocupará en esta noche unos cuantos minutos, y dice de la manera siguiente. Colosenses capítulo 2, verso 1 al 3 nos dice así:
porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Una vez más voy a repetir el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Señor, te doy gracias en esta hora una vez más por permitirme la oportunidad y el privilegio. Ha sido bueno para con nosotros, Señor. No nos has dejado solo ni un instante. Tú has estado, Señor, a cada paso de nuestras vidas. Nos has cuidado, nos has protegido. Ahora te pido, Señor, que me ayudes para poder compartir esta plática, este corto pensamiento. Que tú seas quien nos dirijas, que tú seas quien nos dé entendimiento para comprender tu palabra, Señor, y comprender tus misterios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, nunca, algo que no dejaré de compartir o no dejaré de decir, hermanos, que este volumen sagrado llamado la Biblia, que es la revelación de Dios para todos nosotros y para todo aquel que quiera aceptar la verdad. Que este libro llamado la Biblia, el cual está compuesto de 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y escrito por más de 40 hombres de diferentes profesiones. Algunos de ellos eran pastores de ovejas, otros eran pescadores, otros eran hombres que ocupaban puestos recaudando para el gobierno, eran también gobernadores, eran también ministros de Estado, eran maestros, eran agricultores, en fin, de diferentes profesiones. Y cada uno de estos hermanos que escribió estas escrituras se llevó un lapso de tiempo aproximadamente de unos 1500 años. Pero lo más maravilloso que a mí me llama la atención, hermano, es que cada uno de ellos en los 66 libros coinciden en una sola cosa. No se conocían, porque es un lapso de tiempo de 1500 años, pero algo maravilloso, hermanos, que lo más atractivo, que el personaje principal en los 66 libros es el Señor Jesucristo. Y hermanos, Jesucristo para los escritores es el centro, y todos los escritores tienen la misma ilación de escribir acerca de un Mesías que se revelaría en determinado tiempo. Ahora, estos 66 libros de la Biblia, hermanos, nos enseñan que el que hace todo esto es el Creador, el Dios único y verdadero, que es el Dios de la Biblia. Y que Dios mismo, hermanos, inspiró a cada uno de ellos para que nos revelaran la voluntad de Dios, que Dios se había propuesto en hacer para toda la humanidad. Y por eso cuando ustedes miran la cita, 2 de Pedro 1, 19 al 21, nos dice: pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre por fe en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No salió de ellos. Por lo tanto, hermanos, creemos que hay un solo Dios, no hay tres dioses, no hay dos tampoco, hay un solo Dios. Deuteronomios, capítulo 6 y verso 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si hay alguien, hermanos, que entienden esto, que hay un solo Dios, es la gente, los judíos o los israelitas. Y recuerden que la Escritura dice que la salvación viene de los judíos. Isaías 44:6, sí. Y fuera de mí no hay Dios. Isaías 45:5-6, nada más estoy hablando parte de ello. Dice: y yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Y luego primera de Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así dice la Escritura en primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Ahora, hermanos, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, que es el tema que tenemos aquí, que nos ocupa, Colosenses 2 del 1 al 3. Dentro de los muchos misterios de Dios, hermanos, que están en este volumen sagrado, lo que es la Escritura, creo yo que este es uno de los más profundos y uno de los más importantes que el Señor reveló al apóstol Pablo. Y en este pasaje que mirábamos, el escritor está hablando a dos iglesias. Está hablando a una iglesia que está en la ciudad de Colosas. Y está hablando también a otra iglesia que está en la ciudad de Laodicea. Estas ciudades, hermanos, estaban situadas en la antigua región de Siria. Y después, cuando seguimos leyendo, el apóstol Pablo nos incluye a todas las iglesias y dice: y por todos los que nunca han visto mi rostro. En otras palabras, para todos los que no me conozcan. Porque, hermanos, Pablo tenía una preocupación en este escrito. Y aunque estaba escribiendo de la prisión, con todo y eso, está escribiendo a estas iglesias. Y vamos a mirar, hermanos, qué es o cuál es la preocupación que tenía el apóstol Pablo. Y como número uno le puse: para que sean consolados sus corazones. Número 2, que estén unidos en amor. Punto número 3, para que alcancen las riquezas del pleno entendimiento. Punto número 4, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y luego les dice, porque es necesario entender esto. Porque les dice también las razones y el motivo por qué. Dice: porque en ellos están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, y esta revelación de su Hijo Jesucristo es la más profunda, creo yo, la más grande y la última que Dios reveló a toda la humanidad. Y este misterio, hermanos, consiste, aquí lo escribí para que lo puedan leer, en que Dios dio o se dio a conocer a través de nuestro Señor Jesucristo, dio a conocer su poder, dio a conocer su gloria y especialmente dio a conocer su carácter. Todo esto lo hizo a través de un hombre llamado Jesús. Y su carácter, hermanos, escribí unas cuantas aquí, hay muchas más: misericordioso, es compasivo, es
santo, es justo, es perdonador, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran añadirle en cuanto al carácter de Dios, que son sus atributos, porque recuerden, Dios por su naturaleza es espíritu, pero santo es uno de sus atributos. Bueno, vamos a seguir adelante. Pero para entender, hermanos, quién es el Hijo no está tan sencillo. Ahorita vamos a explicar por qué. Porque tiene su importancia y por eso, hermanos, esto ha sido interpretado de muchas maneras. Pero la Biblia, cuando la leemos, tiene la respuesta y tiene la razón por qué. Miren, hermanos, hay muchos cristianos ya de años en el Evangelio y todavía no han entendido quién es el Hijo de Dios. Razones por qué. Porque hay una expresión que siempre he escuchado y la que me motivó a indagar, la que me ha motivado, a indagar acerca de esto. Hay una frase muy común entre el cristianismo que ellos mencionan diciendo que Jesús es Dios mismo. O dicen que Jesús es el Padre también. Y la razón, hermanos, que afirman ellos esto, porque hay diferentes escrituras, se las voy a escribir aquí en una de ellas. Tienen, por ejemplo, escrituras, Isaías 9:6, es una de las más populares que usan ellos. Tienen también a San Juan capítulo 14 y verso 6 en adelante. También tienen Romanos 9:5 y Primera de Juan 5:20, por mencionar algunas de ellas. Y parte, hermanos, ha sido problema de la traducción que estamos leyendo nosotros, lo que es la Reina Valera. Ahora, Isaías 9:6, hermanos, nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y es uno de los motivos, hermanos, que Isaías 9:6 ha sido una escritura muy controversial, que muchos de los escritores han puesto la mirada allí. Pero cuando miramos, hermanos, lo que es Dios fuerte, Padre eterno, hermanos, más que todo le están dando allí al Mesías prometido, o al Mesías prometido, o al Mesías que vendría a nacer, le están dando unos sustantivos, o le están dando unos pronombres, pero que realmente ese no es el nombre del Señor. Y por eso es causa que algunas malinterpretaciones nos llevan a decir que Jesús es Dios y que Jesús es el Padre. Cuando miran ustedes San Juan 14, del 6 al 10, aquí también ellos están afirmando, hermanos, que Jesús les dijo que Él era el Padre. Pero con las Escrituras, hermanos, vamos a mirar qué es lo que nos quiere decir aquí. En el 14:6 del Evangelio de San Juan, vamos a mirar aquí. Es posible, hermanos, que nos llevemos a otra cita más, otra lección más, para ver si alcanzamos a llevar a este tema. Cuando les dice ahí, hermanos, que Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero sucede que en Juan, en el capítulo 1 y verso 18, nos está diciendo: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito, Él, el que está en el... Vamos a leer la escritura porque se fue de la mente. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y voy a ponerles estas escrituras aquí, hermanos, para los que gusten
los que tengan inquietudes, los que tengan hambre de entender, les voy a dar Juan, capítulo 1 y verso 18. También vamos a mirar Juan, capítulo 6 y verso 46. Y también Primera de Timoteo 6, 16. Vamos a leer estas escrituras, a ver qué es lo que nos están diciendo aquí. Por ejemplo, cuando ustedes miran en el 6:46 de San Juan, el que les puse allí, nos dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y Primera de Timoteo 6:16 nos dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, hermanos, Jesús está diciendo aquí lo que él vino a hacer realmente. Él vino a manifestar la gloria de Dios, vino a manifestar su poder de Dios, y vino a manifestar también el carácter de Dios, y como les tengo escrito aquí, a través de un hombre llamado Jesús. Él vino a darnos a conocer todo esto que estamos leyendo aquí. Ahora, si decimos que Jesús es el Padre o que Jesús es Dios, entonces creo yo que la Biblia se estaría contradiciendo. Motivos por qué. Escuchen esta cita aquí. Mateo 23 y versículo 9. Dice Mateo 23, y creo yo, hermanos, que sería conveniente que anotáramos estas citas. Yo sé, hermanos, que estamos dando citas de diferentes, hermanos, pero si ustedes las anotan y las pueden mirar ahí en la transmisión, Juan 12, 49 y Mateo 23, verso 9, y también tenemos Juan 14, 28. También tenemos, ya si ustedes gustan leer, 14:1. Y también Juan 17 en el versículo 3. Y como les digo, hermanos, si ustedes tienen alguna inquietud, hambre de conocer esto, les recomendaría yo, hermanos, que también agarraran la escritura y pudieran comparar lo que estamos leyendo aquí. Mateo capítulo 23, verso 9, nos dice de la manera siguiente. 23:9 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora, Jesús anda caminando aquí en la tierra y les está enseñando a los discípulos y a los fariseos, y él está diciendo que a ninguno llaméis Padre aquí en la tierra. Ahora, el capítulo 12 de San Juan, verso 49, dice: porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Juan 12:45, y el que me ve al que me envió. En el 12:44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y San Juan 14:28 dice de la manera siguiente: 14:28 dice así:
habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Está diciendo el Señor Jesucristo que el Padre mayor es que yo. Está escrito aquí en San Juan 14, 28. Ahora, y ya cuando ustedes miran, hermanos, otras citas, dice, no se turbe en el 14.1, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios y creed también en mí. Entonces está diferenciando de lo que es el Padre y lo que es el Hijo. Y cuando llegan ustedes a 17.3 de San Juan, nos está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, hermanos, si hay un Padre y hay un Hijo, quiere decir que por lógica que el Hijo fue engendrado. Y en este caso, el Señor Jesucristo, y vamos a entrar aquí en uno de los versículos, el Señor Jesucristo fue engendrado por su Padre, el Creador, el Dios eterno. Vamos a mirar Lucas 1.35. Allí nos dice, en Lucas 1.35, hermanos, dice que el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. No está diciendo, y será llamado el Padre, que es Dios. Ahí está hablando, y será llamado Hijo de Dios. Ahora, hermanos, el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, es posible que lo tomen ustedes a algo diferente, algo no han escuchado de esta manera, pero el Hijo, hermanos, en el Antiguo Testamento no existía todavía. Algunos lo ponen que Él existía desde la eternidad, pero, hermanos, lo que siempre ha existido, o lo que siempre ha estado con Dios, es su palabra o el verbo, o el logos, como le llama la traducción del griego. Porque, hermanos, Dios con su palabra, Él hace todas las cosas. Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y por el aliento de su boca todo el ejército de ellos. Hebreos 11.3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y luego Hebreos, hermanos, también confirma, Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, nos dice de esta manera también. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, el cual constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y lo dice también, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, el Hijo, o nuestro Señor Jesucristo, tuvo un principio, y ese principio lo tuvo en el vientre de la Virgen María. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Cuando se habla del Hijo, hermanos, o el Mesías en el Antiguo Testamento, se está hablando en la Escritura de un futuro. Por ejemplo, Salmo 2.7, David está escribiendo y dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Isaías 7.14, el Señor mismo os dará señal, y fíjense bien, todo es futuro. El Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá futuro y dará futuro a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros.
Isaías 9:6, ya lo hablamos al principio, porque un niño nos es nacido en Belén de Judea, hijo nos es dado en el Calvario, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces ya dijimos, hermanos, que aquí se le están dando sus sustantivos o pronombres, que realmente el nombre es Jesucristo. Pero aclaro una vez más, el Hijo, que es nuestro Señor Jesús, en el Antiguo Testamento no existía. Vino a existir desde cuando fue engendrado en el vientre de la Virgen María. De ahí en adelante sí es el Señor Jesús. Porque, hermanos, cuando ya se llegaba el cumplimiento de las profecías, y el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban en la ley, para fin de que nosotros recibiéramos la adopción de hijos. Ahora, hermanos, cuando vino el cumplimiento de esto, de estas profecías que se miraron en el Antiguo Testamento por Isaías, también, hermanos, llegó el ángel Gabriel a darle las buenas nuevas a María, una mujer de Nazaret, de Galilea. Y Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás futuro en tu vientre y darás futuro a luz un hijo, y aquí está la clave, y llamará su nombre Jesús, porque éste salvará al pueblo de sus pecados. Versículo 32, y este será grande, de Lucas 1, capítulo 1 y verso 32, dice, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Verso 34, dice, pero María le contestó al ángel, ¿y cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Y el ángel Gabriel le dice y le explica a María, mira María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ese es el nombre de él. Siempre, hermanos, nos hemos preguntado que cómo es que el Espíritu Santo vino y engendró a María. Bueno, en lo físico, según la ciencia, según la clínica de los doctores de la medicina, en lo físico, por la mujer es la que concibe, la mujer, clínicamente, la mujer aporta 23 cromosomas XX y el hombre aporta también los 23 cromosomas YX. Pero en este caso, de la Virgen María, ¿qué es o qué fue lo que aportó el Espíritu Santo? Y nos preguntamos, pero ¿cómo es que fue eso? Hermanos, lo que viene a ser que todo esto es un milagro. Es un milagro que se llevó a cabo, que un milagro, hermanos, no tiene explicación. Porque un milagro lo podemos decir que es la suspensión o la alteración de las leyes naturales. En otras palabras, es algo que está hecho por una fuerza mayor. Si ustedes me dan otros cuantos minutos, vamos a terminar, pero yo quisiera, para todos aquellos que están escuchando, que siguiéramos, esta es apenas la base o el principio que estamos poniendo, y queremos llegar a lo que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y si nos alcanza el tiempo, también queremos tratar acerca de cuando se llegó el fin del ministerio de nuestro Señor Jesús en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Ahora, hermanos, no es nada extraño, ¿verdad?, que una mujer dé a luz
un hijo. O sea, estando embarazada, quiere decir que se juntó con un varón y concibió, y de allí nació un hijo. O si se le complica el parto, pues se le hace una cesárea para que la criatura viva. Pero lo que sí no es normal, hermanos, es que una mujer pueda concebir y esté embarazada y dé a luz un hijo sin haberse juntado con un varón. Y eso es lo que pasó en la Virgen María, y repito, esto sin duda es un milagro. Entonces, hermanos, el plan y el propósito de Dios de que la palabra o el verbo que se profetizó, que se anunció para que iría a tomar la forma de un cuerpo, es para poder derramar sangre y pagar el precio por el pecado, porque Dios es espíritu y Él no tiene carne, no tiene huesos, no tiene sangre. Él no es un hombre, y por eso, hermanos, el verbo tomó forma de hombre. En otras palabras, tomó la forma de un ser humano. Gálatas 4:4, uno de los básicos versículos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido de mujer y súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que fueran redimidos. Perdón, vamos a leerla para no equivocarnos. La tenía en mi mente y de repente desapareció. Para no equivocarnos, 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos nosotros la adopción de hijos. Entonces, hermanos, Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Otra escritura, hermanos, que se acomoda muy bien a esto, Hebreos capítulo 10 y verso 5. Y allí, hermanos, nos está diciendo: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste un cuerpo. Y más abajo dice: he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Hermanos o amigos, familiares que nos escuchan, vamos a pararnos aquí por hoy, pero quiero, hermanos, que en la próxima, con la ayuda del Señor, sigamos con este tema que apenas pusimos la base o el fundamento de lo que es el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y este misterio, hermanos, una vez más, consiste en que Dios dio a conocer su poder, dio a conocer su gloria y mayormente su carácter. Su carácter es, hermanos, misericordioso, compasivo, santo, justo, perdonador, etcétera, etcétera. Y lo dio a conocer a través de un hombre llamado Jesús. Hermanos, creo yo, o el creer que hay un solo Dios, yo creo que ese no es el problema de entender el misterio de Dios el Padre. No creo que ese sea el problema aquí. Lo que yo alcanzo a mirar, hermanos, aquí, que hay diferentes opiniones de entender. También en este caso no es el misterio, estamos hablando de lo que es el ministerio de su Hijo Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Es decir, lo que Dios lo envió a Él para que pudiera pagar el precio por nosotros y redimirnos del pecado. Porque ni aún, hermanos, sus discípulos, algo curioso, pero ni aún sus discípulos entendían que Jesús era el Hijo de Dios. En Mateo 16:13, hermanos, ahí está Jesús hablando, está enseñando en la Cesarea de Filipos, y le preguntó él a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
empezaron a decir, pues mira Jesús, unos dicen que tú eres Juan Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías o cualquier otro de los profetas. Pero entonces el Señor Jesucristo, me imagino yo que se para serio y te dice, ahora, ¿y vosotros quieren decir que soy yo? Y me imagino yo que hubo un silencio, y cuando ese silencio estaba ahí, hubo una voz que interrumpió y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al Señor Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Quiere decir, hermanos, que ni aún los discípulos todavía entendían quién era el Hijo de Dios. La razón, hermanos, por qué Dios envió a su Hijo a esta tierra era con el propósito de reunir todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, en el cumplimiento o en la consumación de los siglos, de acuerdo a Efesios en el capítulo 1. Recuerden, hermanos, que la humanidad toda estábamos enemistados con nuestro Dios, con nuestro Creador, y la razón por qué, porque el pecado, o por el pecado que se desarrolló en el huerto del Edén en la caída del hombre. Y recuerden, lo que separa a Dios del ser humano es la maldad o el pecado que se practica. Bueno, vamos a llegar hasta ahí, pero si Dios nos permite, la próxima ocasión vamos a seguir con este tema muy profundo, muy glorioso, y espero, hermanos, que no haya ninguna controversia en lo que hablé. Yo respeto de la manera que ustedes lo creen, de la manera que ustedes lo miran, pero para mí, hermanos, ha surgido esa inquietud, como le repito una vez más, de las frases que Jesús es Dios o que Jesús es el Padre también. Y creo yo, hermanos, que la Biblia es específica y nos va a seguir declarando y nos va a seguir dando más luz al respecto de este hermoso tema, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dios los bendiga, Dios los guarde, y con la ayuda del Señor, hermanos, si es su voluntad de Él, nos miraremos otra vez más la próxima semana. En el nombre de Jesucristo, bendiciones para cada uno de ustedes.